Adelante el grupo que va a presentar. Sí, profe, estoy acomodando. Ok, ok. Buenas noches, compañeros y profesor. Nosotros vamos a hablarles sobre los medidores de caudal. El grupo está conformado por Fabricio Recalde, Eliana González y quien les habla, Francisco Sánchez. Seremos sus interlocutores de turno para exponer sobre este tema. Siguiente. Bueno, eh, uno de los tipos de caudalímetros son los que trabajan son los caudalímetros de presión diferencial. Básicamente se introduce una obstrucción en la tubería por donde fluye el fluido, digamos, y este produce una caída de presión a través de ese medidor. Entonces, lo que hace este caudalímetro es medir, toma dos presiones, la presión aguas arriba y aguas abajo digamos, del flujo del fluido, y mide una presión diferencial. A partir de esa presión diferencial se consigue una medición de caudal. Entonces, el caudalímetro de presión diferencial consiste básicamente en un elemento primario, que es el elemento que produce la caída y la diferencia de presión, y un elemento secundario, que es el transmisor y el que procesa, digamos, esa presión diferencial medida y nos da finalmente la medición del caudal. Los más comunes de este tipo de caudalímetros son los que vemos allí en pantalla, como la placa de orificio, el tubo de Venturi, los medidores tipo CODO y el tubo de Pitot. Siguiente. Profe, no hay que grabar. ¿Está grabando? Está grabando, ok. Sí, estoy grabando ya. Sí, sí. Lo que le es que si el que va a exponer puede poner su pantalla, eh, puede activar su video, entonces le vemos quién está exponiendo, por favor. Flow measurements are essential to running a plant efficiently and safely. There is an array of flow measurement technologies available, including differential pressure flow, also known as DP flow, which utilizes a variety of measurement instruments. DP flow is measured with a combination of a primary element and a secondary element. A primary element is placed in the pipe to create a differential pressure while connecting the secondary element to the process. The secondary element, or transmitter, takes measurements from the primary element and converts them into useful quantitative values and transmits those values to a control system. There are many types of primary elements, including traditional orifice plate, cone, venturi, nozzle, wedge, Rosemount Annubar averaging pitot tube, and Rosemount conditioning orifice plate. Primary element selection is dependent on process conditions. All of these different primary elements have one thing in common. They constrict the flow in a pipe, causing a pressure drop from one side to the other. The difference in pressures is the differential pressure. The square root of dP is proportional to the flow rate. Traditionally, transmitters were connected to the process with external impulse piping. Impulse piping is a major expense and gives opportunities for multiple leaks and creates unnecessary safety hazards by adding extra valves and manifolds to the process connection. Now, with new and improved primary elements, the impulse piping is built into the primary element. This allows the transmitter to be directly mounted to the isolate and equalize valves, resulting in an integrated flow meter. The built-in piping is factory leak checked, makes installation easier, and reduces maintenance costs. The impulse piping of the integrated flow meter runs from the process through the primary element to the sensing diaphragm of the transmitter. On one side of the transmitter is the high pressure side, on the other, the low pressure side. The diaphragm deflects relative to the pressure change from one side to the other. It is very sensitive and can detect very small changes in pressure. The transmitter then relays the DP measurement to the control system.
Today's advanced multi-variable transmitters perform a compensated mass flow calculation in the transmitter of the integrated flow meter. The multi-variable transmitter measures static pressure, differential pressure, and process temperature in one device. DP Flow is the most popular flow technology throughout industry due to its simple design and flexibility. DP Flow is well understood, and many international organizations have standards written around it, including ISO Hasta ahí nomás. Ok. Y lo- and ASME. básicamente. Bueno, Flow measurements are básicamente era un repaso de cómo funcionan este tipo de medidores que ya habíamos visto con el profe, digamos, el principio de funcionamiento teórico a partir de la diferencia de presión. Y vamos a hablar de algunos, en realidad de uno nada más, de los tipos de medidores de esta clase, de esta categoría, con el diferencial presión, que es la Francisco, placa si horizontal. podés, profe. interrumpa, si podés activar tu video, por favor, tu cámara. Así cuando el que pone... Profe, su Yo cámara está subí. activada. Está activada su cámara, yo le estoy viendo. A la puta. También le veo. Yo no le estoy viendo. En serio, no sé. Bueno, y adelante, seguí nomás. Bueno, entonces, Ahí sí te veo. Ahora ¿me sí ves? te veo. Sí, Con anteojos y un auricular blanco. Soy yo. sí. Excelente. entonces- Adelante. Dale. Voy a hablarles un poco sobre la placa de orificio, repasando un poco y comentar nuevas cosas al respecto de la placa de orificio. Como habíamos visto ya en clase, es básicamente una placa perforada que genera un cambio en la sección de la tubería, y eso es lo que produce la variación o crea la diferencia de presión. Siguiente, un esquemita nada más ese. Y vamos a ver ahora. Fluidos que circulan en las tuberías generalmente tienen propiedades completamente distintas. Por lo tanto, se requieren distintos principios para su medición. Uno de los métodos de medición se basa en el principio de presión diferencial. Hace unos 300 años, un físico y matemático suizo llamado Bernoulli descubrió la relación directa entre la presión y la velocidad de un fluido que circula a través de una tubería. Un físico italiano llamado Venturi también desarrolló experimentos con fluidos y en 1797 construyó el primer caudalímetro para tuberías cerradas. Ahora es conocido como tubo de Venturi. Así es como funcionan los caudalímetros por presión diferencial. Tienen una restricción artificial integrada al tubo de medición. Un ejemplo de esta restricción es la placa orificio. En las paredes de la tubería hay dos orificios, ubicados antes y después de la placa orificio. Dos tubos por separado conectan los orificios con el sensor de presión diferencial. A través de dos cámaras separadas por un diafragma, es posible medir con precisión presiones diferenciales muy pequeñas. Cuando el fluido no circula, la presión antes y después de la placa es básicamente la misma. A medida que el fluido comienza a circular, la velocidad en las cercanías de la placa comienza a crecer significativamente, debido a la reducción de área transversal. Al mismo tiempo, la presión estática en ese punto comienza a disminuir. En consecuencia, se detectan distintos valores de presión en las cámaras del sensor, una alta presión antes de la placa y una baja presión después de la placa. Esta diferencia de presión es una medida directa de la velocidad del fluido y por lo tanto del caudal másico y volumétrico a través de la tubería. Hasta ahí. Bueno, un poquito más gráfico vemos cómo son las placas de orificio en la industria, ¿no? El que vemos a la izquierda es el elemento primario, el que produce el diferencial presión, es la placa de orificio y con toda su estructura de brida para poder instalarse directamente en las tuberías. Y a la derecha vemos el elemento primario incorporado ya con su elemento secundario,
que dijimos que era el que procesa esa medición, esa medición de presión diferencial y nos permite finalmente tener el caudal a través de esa medición indirecta. Así es más o menos como encontramos en la industria y cómo lo vemos físicamente. Siguiente. Bueno, esta es una aplicación directa de la placa de orificio. Se usa básicamente en salas de calderas, ¿no? Se usa como una opción para las soluciones o sea, es una solución para la medición de flujo de agua de alimentación en las calderas. Podemos ver allí cómo está instalado eh, el medidor de placa de orificio en la tubería de agua de alimentación para la caldera. Siguiente. Vamos a hablar un poco de algunas ventajas y desventajas que presenta este instrumento. Por ejemplo, el orificio, la placa orificio en sí es fácil de instalar y quitar. Tiene una desmontabilidad digamos que no es muy compleja. Es fiable y eficiente. Esto quiere decir que es para un uso de largo plazo. Es más barato en comparación a otros tipos de medidores de flujo. Es simple en construcción, consiste en una placa y una brida básicamente. Es fácil de mantener y mide un amplio rango de caudales, lo que le da digamos, una amplia aplicación en diferentes rangos. Y las desventajas tienden a tener una baja presión. Esto debido a que es fácilmente afectada por el desgaste del elemento primario y además las caídas de presión que produce suelen ser permanentes, entonces no se suele recuperar. El rango de caudal que puede medirse es de 4 a 1 como máximo. Esto quiere decir que puede medir con precisión hasta el 25% del caudal máximo. Es decir, que si hay una diferencia mayor del 25, o sea, si la presión menor que estaba en el lado aguas abajo de nuestra tubería es menor al 25%, entonces no va a medir con precisión esa presión y la presión diferencial que esté detectando, por ende, va a tener error y al mismo tiempo también nuestro caudal. Eso significa básicamente hasta el 25% o el 4 a 1 el rango en el que puede medirse. Y por supuesto las líneas de impulsión, que son las tomas de presión en los dos puntos, aguas arriba y aguas abajo, se pueden bloquear o congelarse en el proceso, ¿verdad? Siguiente. Vamos a hablar ahora de otro tipo de caudalímetros en la industria que existen. Ahora vamos a hablar sobre los caudalímetros magnéticos. Los caudalímetros magnéticos básicamente se rigen por la ley de Faraday. A ver, para ponerlo simple, es cuando las partículas que se encuentran en el fluido pasan a través de un campo magnético. Estas partículas van a inducir una tensión. Esa tensión es medida por electrodos que se encuentran a través del medidor, ahí como vemos. Esos son los electrodos, los que están, digamos, alrededor del tubo. Esos electrodos detectan esa tensión que es inducida debido a que las partículas cargadas eléctricamente del fluido atraviesan un campo magnético y esa tensión, esa diferencia de potencial que es inducida en los electrodos es una medición directamente proporcional a la velocidad del fluido. Y sabemos que si tenemos una relación con la velocidad, podemos tener también el caudal. Entonces, ese es básicamente el funcionamiento de este caudalímetro. Siguiente. Vamos a ver un pequeño video para ser un poco más esquemático. Las sustancias son transportadas y distribuidas. Miremos más de cerca cómo funciona este método de medición. Dos bobinas de campo son situadas dentro de cada medidor electromagnético.
Con ayuda de propagadores, las bobinas generan un campo magnético constante sobre toda la sección transversal del tubo medidor. Dos electrodos que captan el voltaje están instalados en un ángulo en la pared del tubo. El material aislante en la pared interior evita un cortocircuito entre el líquido conductor y el tubo metálico. En caso de que no haya flujo, ningún voltaje inducido es medido en un primer momento entre los dos electrodos. Las partículas eléctricamente cargadas del líquido conductor están uniformemente distribuidas, mostrando aquí el agua con partículas de color rojo y azul. Sin embargo, tan pronto como se inicia el flujo en el tubo medidor, el campo magnético aplica una fuerza sobre las partículas cargadas. Como resultado, las partículas cargadas positiva y negativamente son separadas y reunidas en los lados opuestos de la pared del tubo. En ese punto, un voltaje se forma siendo detectado y medido por los dos electrodos. Este voltaje es directamente proporcional a la velocidad del flujo en la tubería. Con una sección transversal conocida del tubo, el volumen del fluido puede ser entonces calculado. Cuanto mayor sea la velocidad del fluido, mayor será la separación de las partículas cargadas y mayor será el voltaje entre los electrodos. Los electrodos también detectan lo que es llamado voltaje de interferencia, que debe ser separado de la verdadera señal de medida. Un método que ha sido usado con éxito para este propósito es crear un campo magnético a través de la corriente continua. Para hacerlo, la polaridad del campo magnético es alternadamente invertida, ilustrado aquí en cámara lenta. Ahora el voltaje captado por los electrodos constantemente cambia su polaridad. Como resultado, todo voltaje de interferencia puede ser eliminado. Por ejemplo, los efectos electroquímicos en un líquido o los campos magnéticos externos. Por lo tanto, el tamaño del tal voltaje de interferencia no tiene ningún impacto sobre la verdadera señal de medida. Las más variadas sustancias son transportadas y distribuidas por un sistema de tubería. Ahí está. Bueno, y volvemos a poner algunas imágenes para apreciar mejor cómo son estos caudalímetros magnéticos en la industria. A la izquierda vemos el sistema, el elemento completo, ¿verdad? El revestimiento aislante y la tubería por donde va a circular el fluido, que sería básicamente como un empalme, o serviría como un empalme, una derivación para ponerlo en medio de la tubería por donde circula el fluido. Vemos ahí el indicador y a través de él también está, o sea, por ese tubo es donde pasan digamos, donde están los electrodos que van a captar la diferencia de potencial. Y a la derecha vemos que existen una infinidad de caudalímetros magnéticos con diámetros desde los más pequeños hasta los más grandes, desde 0,08 pulgadas más o menos hasta 90 pulgadas. Básicamente son más de 90 pulgadas, son más de 2 metros de diámetro, como el que vemos ahí en la imagen de la derecha a la izquierda. Un caudalímetro de más de 2 metros de diámetro nominal. Así podemos encontrarlos en estas presentaciones en la industria. Siguiente. Una aplicación y una de las más usuales de este tipo de caudalímetros magnéticos se usan en la gestión y tratamiento de aguas residuales, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque básicamente las aguas residuales son las que tienen, por todos los, digamos, componentes que tienen las aguas residuales, son las que tienen mayor conductividad y presentan un fluido corrosivo para otros elementos de medición. Entonces, en este caso se podría usar un caudalímetro magnético, por ejemplo, para el control y el ahorro, o sea, más bien el ahorro de energía a través de un control automático de una planta de tratamiento de aguas residuales. Y para poder hacer eso nosotros tenemos que conocer el caudal de aguas residuales que tenemos a la entrada.
de nuestra planta de tratamiento. Entonces, podemos usar este tipo de medidores para poder medir ese caudal y automatizar inclusive nuestro proceso y ahorrar energía con él, ¿verdad? Considerando que es el apropiado para este tipo de fluidos propiamente, porque necesitamos precisión en la medición y además porque, como dije antes, estos fluidos son corrosivos y en este caso, por ejemplo, si usamos una placa de orificios como anteriormente, el desgaste iba a ser que pierda su precisión, como habíamos dicho, lo que era una desventaja de esta placa, e inclusive podría no ser el apropiado, de hecho, para este tipo de fluidos. Siguiente. Un poco las ventajas y desventajas de este tipo de caudalímetros, ¿verdad? Una de las ventajas es que no tiene partes móviles, todas están fijas, ¿verdad? Se pueden medir fluidos conductivos en condiciones severas, como dijimos, que son el caso de las aguas residuales. Es bidireccional, es decir, que el caudalímetro lo podemos poner en una tubería horizontal, vertical, no afecta mucho. Y por supuesto hay otras condiciones aparte que tenemos que tener en cuenta si queremos poner en esas direcciones. Voy a hablar un poco después de las desventajas de eso. Y no tiene obstrucción de flujo como, por ejemplo, lo de diferencial presión que dijimos básicamente es una obstrucción en la tubería que producen la diferencia de presión. Las desventajas, evidentemente, tiene un costo muy superior al promedio de los otros medidores de caudal, aproximadamente entre $5.000 y $150.000. Requiere una necesidad de conductividad eléctrica del fluido mínima para poder medirse, por supuesto, si no hay partículas cargadas o si el fluido no es conductor, mínimamente no vamos a poder ejercer la ley, no se va a poder cumplir la ley de Faraday y no vamos a poder generar la tensión inducida y no se va a poder hacer la medición del caudal a través de ella. Entonces, otra ventaja es que la línea, nos llamamos a la tubería, debe estar llena y sin burbujas de aire o gas. ¿Por qué? Porque evidentemente si hay burbujas de aire o gas en el líquido que está fluyendo, estas pueden ser tomadas como líquidos, que también siguen siendo conductores, y eso va a causar un error en la medición. Entonces, siempre tiene que estar llena la tubería, en ese caso, tanto si ponemos horizontal como vertical nuestro caudalímetro, tienen que estar llenas y sin burbujas. Y por supuesto, una protección mecánica apropiada para los electrodos. Esto es en el caso para evitar el cortocircuito. Esas son algunas desventajas de este tipo de caudalímetros. Siguiente. Bueno, les dejo con mi compañero Fabricio Recalde, que les va a hablar un poco más de otro tipo de medidores. Buenas tardes. Continuando con la exposición del compañero, ahora le voy a hablar del medidor que utiliza el efecto de Coriolis. Se utiliza para medir usualmente en el ámbito del petróleo, para medir así por las características de este líquido, su densidad principalmente. Tenemos un corto video. What is interesting is that the Coriolis principle allows the flow of mass to be directly measured. Let's take a closer look at how this measurement method works. A tube is located inside each Coriolis flow meter. An exciter causes this tube to oscillate constantly, here in an exaggerated example. If there is no flow, the measuring tube oscillates uniformly. Sensors are located at the inlet and outlet and register this basic oscillation precisely. As soon as the fluid starts to flow in the measuring tube, however, additional twisting is imposed on the oscillation as a result of the liquid's inertia. Now, due to the Coriolis effect, the inlet and outlet sections of the tube oscillate in different directions at the same time. The highly sensitive sensors pick up this tube oscillation in terms of time and space. This is known as the phase shift,
and is a direct measure of how much liquid or gas is currently flowing through the pipe. The higher the flow velocity, and thus the total flow, the greater the deflection of the oscillating measuring tube. The application of the Coriolis measuring principle doesn't stop here. It can also be used to simultaneously determine the density of the flowing fluid. To do so, the sensors also register the oscillating frequency. In other words, how often the measuring tube moves back and forth in 1 second. From the animation, it's clear that a tube filled with water oscillates more frequently than a tube filled with honey, for example, which has a far higher density. Thus, the oscillating frequency is a direct measure of the fluid's density. Both the density and the flow are determined simultaneously but independently via the tube oscillation. Endress and Hauser has continuously revolutionized and perfected Coriolis flow measuring technology in numerous innovative systems. Como vimos en el video, el medidor lo que hace es agarrar por efectos que se tiene cuando circula el líquido o gas. Esa es una de sus ventajas, que puede medir líquido o gas, por eso se usa en los sectores donde principalmente se quiere medir todo lo derivado del petróleo, gas licuado de petróleo o gas mismo que viene del petróleo. Con los sensores se puede medir la distancia y las fluctuaciones, pudiendo medirse también la densidad de los líquidos. Y es muy útil ya que se puede medir, como se dijo, la densidad aparte del flujo en sí. Tiene diversas ventajas que puede medir, como dijimos, el caudal y la densidad. Y hay algunos que son más avanzados que miden también la temperatura. Y una de las principales ventajas por el cual se utiliza en el sector del petróleo es que no es afectado por la densidad o la viscosidad del líquido y requiere poco mantenimiento, entonces es muy útil. La única desventaja del mismo es que es muy costoso. Esa es su gran desventaja, ya que necesita sensores de alta precisión y el medidor, por ejemplo, debe ser calibrado cuando el líquido que se quiere medir es muy diferente al líquido de calibración. Por eso es recomendable, cuando se compra, ya usar para un determinado uso en específico. El siguiente medidor que le vamos a hablar es el medidor de turbina. También es para medir toda la parte de las características básicas de los fluidos. As the turbine meter housing is cut away in this animation, we see the two-bladed helical rotor. The rotor is constructed of titanium, which was chosen for its lightweight, high tensile strength, and excellent corrosion resistance. The flow stream, depicted by the flowing blue arrows, is channeled by the upstream stator through the rotor. The rotor, like conventional turbines, rotates on a fixed shaft with a virtually frictionless, highly polished tungsten carbide bearing system. The rotational speed of the rotor is directly proportional to the axial flow velocity of the fluid. The fixed shaft tungsten carbide bearing design is the same as the bearing systems used in the Century Series turbines for over 40 years in harsh crude oil service. A high-strength permanent magnet is embedded in the tip of each blade of the rotor. As in conventional turbine meters, a pickup coil is located directly above the rotor and is completely isolated from the fluid. It is constructed of many coils of fine wire that are wound around a core of paramagnetic material. As each blade passes underneath the pickup coil, the passing magnetic field induces an AC voltage in the coil, which is seen as a sinusoidal wave. The sinusoidal wave is then converted by the preamplifier into a square wave pulse stream, as shown.
The MV series turbine meter can operate with a conventional preamplifier or with a UPCC, which incorporates a built-in pulse chronometer. Pulse chronometry increases the low-resolution output of a two-bladed turbine meter to a value equal to or greater than that of a conventional multi-bladed turbine meter. Since the flow area is constant and the rotor velocity is directly proportional to the flow velocity, each output pulse represents a precise amount of fluid that has passed through the meter. The continuous pulse stream is then transmitted to an electronic counter or flow computer to indicate both instantaneous flow rate and total metered volume. Bueno, como vimos, este se utiliza para medir el flujo y lo que hace es que el flujo al pasar por la tubería agarra y hace girar este medidor y gira, gira proporcionalmente al caudal y gira proporcionalmente al caudal y posteriormente se tiene un sensor que crea pulsos electromagnéticos, el cual pasa a la computadora para poder medir y es generar un ciclo. A mí me está llamando. Generar un ciclo así como con ondas y determinar la cantidad del caudal que se está pasando y un momento, te voy a cortar. Sí, para poder medir el caudal. Es muy fácil de instalar y mantener, como dijimos, es solamente poner ahí y mide directamente el caudal, el flujo que pasa a través de él y como dijo el compañero anteriormente, este medidor también es bidireccional, como ya explicó el compañero que es bidireccional, que no afecta tanto si está puesto horizontal o verticalmente. Además es muy liviano y compacto. Lo que hay que tener en cuenta es el tipo de material que se utiliza en este tipo de sensor, pues se necesita combinar con el sensor electromagnético y tiene que estar de acuerdo al material. Por eso es un poco caro, no es tan barato. También es sensible al polvo porque puede dañar la superficie del sensor y dificulta las mediciones. Y otra desventaja es que solamente se utiliza para líquidos, no se puede utilizar para vapor como vimos en el anterior, que sí puede medir el vapor. Ahora vamos a ver el del vertedero y canal, que este es uno de los más sencillos que usualmente se utiliza para medir caudales así de proporciones más grandes y es para, así como vemos en la imagen, como un pequeño río. Este es el más rudimentario de todos los que vimos hasta ahora y utiliza principios físicos muy claros. La medición de caudales es una técnica de estimación del volumen o demanda de agua que fluye a través de un cauce por unidad de tiempo. Para la estimación se emplean muchas técnicas, desde las de alta tecnología hasta las más rudimentarias, como es la del método del vertedero. Existen muchos tipos de vertedero, triangulares, rectangulares y trapezoidales. En nuestro caso nos centraremos en el vertedero rectangular de pared gruesa con contracción. La medición de caudales con el método del vertedero consiste en 5 sencillos pasos. El primer paso corresponde a la elaboración del vertedero. La elaboración del vertedero deberá ser de un material resistente, dependiendo al tipo o cantidad de caudal que se va a medir. Paso número 2. El paso número 2 corresponde a la instalación del vertedero. El vertedero deberá ser instalado perpendicular al cauce del río o canal que se va a medir el caudal. Seguidamente se procederá al sellado de las fugas, tratando de que el agua no pase al otro lado del vertedero, tratando de que este quede lo más hermético posible.
Paso número 3 corresponde a la nivelación. Esto se hace con la finalidad de evitar distorsiones a la hora de medir la altura del tirante o carga de agua. Seguidamente, se procede a sellar algunas fugas que hayan quedado después de la nivelación de nuestro vertedero. Antes de la instalación de nuestro vertedero, es necesario hacer una pequeña represa aguas arriba para facilitar la instalación de nuestro vertedero. Seguidamente, se libera el agua represada lentamente para evitar que nuestro vertedero sea dañado o arrasado por la corriente. Este tipo de medidor usualmente se utiliza para medir el caudal en sistemas de tratamiento de aguas residuales, aguas pluviales también, cuando se tiene así estanques recolectores de agua de lluvia. Y es muy útil porque es muy barato. Solamente se construye, que como es parte de la construcción se puede hacer y se puede generar niveles para determinar la velocidad y el caudal correspondiente, sin mucha instrumentación ni mucha precisión. Se necesita un contacto visual para poder determinar la medida. Es muy fácil, como dije, ver la medición de los caudales y no se necesita mucho entendimiento. Se puede generar marcas en las paredes con la determinada altura y con eso ya una simple tabla puedes ver cuánto es el caudal. Lo único, uno de los problemas es que modifica la velocidad del agua, entonces hay que considerar eso en la parte de la construcción, que no afecte aguas abajo el cambio de velocidad. Es muy simple su construcción y es relativamente muy barato, pues es parte de la construcción en sí de los diversos canales. Como dije, se utiliza para la medición de los caudales del sistema de tratamiento de aguas residuales y también de las fluviales. Bueno, continúo yo con los caudalímetros de área variable. Estos caudalímetros básicamente consisten en un tubo cónico transparente con un flotador adentro. En general, la altura que alcanza el cuerpo en suspensión depende del caudal. Siguiente. Los caudalímetros de área variable son adecuados para líquidos y gases. Tienen un tubo cónico en posición vertical por el cual un flotador se desplaza libremente hacia arriba y hacia abajo. El caudal pasa a través del tubo, haciendo que el flotador suba hasta que las fuerzas están en equilibrio. El rango de caudal se lee desde la escala, marcado por el nivel del flotador. El cono de medida de vidrio permite una lectura directa del movimiento del flotador, mientras los caudalímetros con cono metálico lo realizan a través de transmisión magnética. No es necesaria alimentación externa para la lectura. Para cualquier aplicación e industria, Krone fabrica una enorme variedad de caudalímetros de área variable. De hecho, un nuevo caudalímetro de área variable Krone se instala en cualquier lugar del mundo cada 4 minutos. Hasta ahí. Gracias. Bueno, básicamente el fluido circula a través del tubo, eleva el flotador hasta una posición con suficiente área libre para permitir el paso del flujo. Y esta área libre está relacionada con el caudal circulante, el peso del flotador, la densidad
y también la viscosidad del fluido. Entonces la pérdida de carga en el caudalímetro permanece constante para todo el rango del caudal, porque está relacionado justamente con variables que son constantes, como la densidad del fluido y el peso y las dimensiones del flotador. Siguiente. Instalación fácil. Bueno, este tipo de caudalímetros generalmente se utilizan para medir pequeños caudales. Son muy precisos, pero no se utilizan para caudales que sean muy grandes. Entre las ventajas, no necesita alimentación externa, es uno de los más baratos en comparación con los demás caudalímetros. Provee una escala aproximadamente lineal y la precisión es bastante alta para el uso que se le da, que después le voy a ir comentando. Y una de las ventajas más importantes es que la pérdida de presión es baja. Entre las desventajas es que se pierde la visibilidad de la escala cuando el fluido es opaco, porque el vidrio es transparente en donde están los niveles del caudal. También los tubos de vidrio son susceptibles a romperse, se suelen hacer de plástico o de vidrio, pero si son materiales con altas temperaturas, se hacen de vidrio. Y solamente puede usarse en posición vertical. Siguiente. Uno de los usos más comunes es en la medicina, por ejemplo, como regulador de oxígeno. O sea, se utiliza con el regulador de oxígeno para regular la dosificación del paciente, que suele ser en litros por segundo. Y justamente es útil este tipo de caudalímetro para mediciones que se hacen in situ y no requieren demasiada precisión, pero para este tipo de casos ya es lo suficientemente preciso. Siguiente, por favor. Bueno, continuamos con los caudalímetros ultrasónicos. Los medidores ultrasónicos miden la velocidad de un fluido que fluye a través de una tubería en una de dos formas, ya el tiempo de tránsito o por medio de la tecnología Doppler. Y vamos a ver ahora a continuación en el video. The most are required for their measurement. One principle is flow measurement based on the differential transit time method using ultrasound. The basic physics of this principle can be traced back to the English physicist and Nobel Prize winner Lord Rayleigh. His book on the theory of sound, published in 1877, describes the propagation of sound waves in solids and gases. Here is how this measurement method works. Inside the ultrasonic flow meter, pairs of sensors are fitted across from each other in the measuring tube. Each sensor can alternately transmit and receive an ultrasonic signal. Simultaneously, the transit times of these signals are measured. The ultrasonic signals are generated with piezoelectric crystals applying a voltage. Conversely, a piezoelectric crystal creates a voltage when an ultrasonic signal impacts the sensor. By increasing the number of sensor pairs, it's possible to accurately detect and mathematically compensate for flow profile distortions over the entire pipe cross-section. When there is no flow, the signal transit times are the same, upstream and downstream. Once the fluid starts to flow in the measuring tube, the ultrasonic signals are accelerated in the direction of the flow and decelerated against the flow. As a result, the ultrasonic signals now have different transit times, less time in the direction of flow and more time against the flow. Therefore, the differential transit time measured by the sensors is directly proportional to the flow velocity in the pipe. Together with the known tube cross-section,
The actual flow volume can then be calculated. The greater the flow velocity, the greater the measured time difference between the two ultrasonic signals. For ultrasonic flow measurement, the sensors do not necessarily have to be fitted into the pipe wall. With a clamp-on system, for example, the sensors are fastened directly onto the outside of the pipe. They can be retrofitted at any time without interrupting the process. With clamp-on sensors, the ultrasonic signal is passed directly through the pipe wall and into the fluid. The signal continues through the fluid, is reflected on the opposite pipe wall, and then measured by the second sensor. In this example, with a two-traverse installation. The clamp-on design is unique because flow rates can be measured in very large pipes, up to 4 meters in diameter. This possibility increases the areas of application, for example, in the water and hydroelectric industries. Flexible mounting, process safety, and cost-effectiveness are the distinctive advantages of ultrasonic flow measurement. Gracias. Entonces, en resumen, básicamente, para los cabalímetros ultrasónicos se manejan dos tecnologías. Una es la que mide la diferencia del tiempo de tránsito entre las señales, y esa diferencia es directamente proporcional a la velocidad del agua. La siguiente tecnología es la tecnología Doppler, que mide la diferencia en la frecuencia de la onda de sonido que se refleja en las burbujas de gas o en las partículas en la corriente del flujo. Siguiente, por favor. Bueno, entre sus ventajas principales es que no obstruye el flujo del líquido, que puede ser utilizado para líquidos abrasivos, ya que puede encontrarse el sensor dentro de la tubería o fuera de la misma, como se vio en el video, alrededor como un anillo alrededor de la cañería. Y es bidireccional. Entre las desventajas se tiene que es uno de los cabalímetros más costosos. Calibrar un sensor ultrasónico es una locura. Son más sofisticados, justamente por eso, por el que requieren expertos para la reparación y el mantenimiento. Y son muy susceptibles a perturbaciones e interferencias del exterior. Siguiente, por favor. Esto, por ejemplo, es un ejemplo que me pareció muy interesante. Es de una fábrica que transporta gas natural en Francia. Y el fabricante del sensor que le tuvo como cliente a esta fábrica es Drone Group. Y ellos hicieron un análisis del caso del cliente. Y este cliente utilizaba anteriormente sensores, el sensor que tiene la ranura con orificios. Y ese sensor ya llegó a ser obsoleto para la precisión que estaban necesitando para el manejo y el control del gas natural y comprimido que tenían en sus fábricas. Entonces, para aumentar la precisión y también para evitar la interferencia o la presencia de cuerpos extraños dentro del gas, se decidió colocar los sensores ultrasónicos que se ven en la foto. Y así incrementar los requerimientos de precisión del cliente. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención. Excelente este grupo. Creo que comprendió bastante bien. Ellos adoptaron por lo que veo, una forma de presentar ya directamente el video instantáneamente con la explicación, ¿verdad? Y también las aplicaciones de cada uno de los medidores con sus ventajas y desventajas, ¿verdad?
muy ilustrativo, así que muy buen trabajo. No sé si el grupo tiene alguna pregunta. Pueden ir preguntando, ¿verdad? Eh, lo que me gustaría es que de alguna manera se pueda alzar esto de forma para que todos puedan visualizar, ¿verdad? Yo creo que con esto, mirando esto cada uno y también leyendo algo de la teoría, tranquilamente uno puede aprender más todavía. Entonces, yo creo que a los compañeros, no sé si están todos acá, pero a los que no están, por lo menos le va a servir muchísimo esta presentación práctica con videos y con teoría. Entonces, no sé de qué manera, Fabricio, esto mismo se puede alzar, ¿verdad? De hecho, que el video ya ayuda muchísimo, ¿verdad? Pero de forma para que quede registro, ¿está preparado tu trabajo como para alzar la plataforma? Sí, profe, tiene todos los links de los videos de YouTube. Excelente. Ok, genial. Bueno, está entonces este grupo, Gracias, el profe. siguiente. Sí, gracias, Eliana. Gracias, profe. Gracias, Francisco. Muy buen trabajo. No sé si los integrantes del siguiente grupo están. Sí, profe, acá estamos. Ok, toman la posta entonces ustedes ahora para la presentación. Sí, profe. Mientras preparan, nosotros, ¿cuándo es nuestro segundo parcial? Fabricio, ¿vos tenés a mano la El fecha? lunes, profe. El próximo lunes. Ah, ya. Genial. Cuando quieran nomás, Jessy. Ok. Buenas noches, profesores. Buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a hablar un poquito de las válvulas de control. El grupo está conformado por Corazón Vera, Enrique Bolaños y quien les habla, Jessica Casal. Siguiente. Ok. Primeramente, Jessica, ¿vos podés activar tu camarita para poder? está activado, profe. Yo no le veo a nadie. El mío también está activado. Bueno, adelante. Yo veo que parpadea cuando hablas. Eso es lo que veo, pero no veo tu cara, vamos a decirle. No se te ve. Por lo menos yo no lo veo. Puede ser por el internet, profe. Ah, ya. Ok. Bueno, adelante. Voy a salir un ratito de la presentación porque me olvidé de activar mi cámara y ya no puedo más salir después. Voy a salir un ratito. Okay. Ahí. Ahí. Bueno. Primeramente, una válvula se puede definir como un mecanismo con el cual se puede iniciar, detener, regular la circulación o paso, ya sea de líquido o gases, mediante una pieza móvil que abre, cierra o obstruye el paso parcialmente de un orificio o conductos. Generalmente constituye el último elemento de un lazo de control instalado en la línea de procesos. Su finalidad principal es controlar el caudal en una forma determinada. Consta básicamente de dos partes, que son la parte inferior, que es un cuerpo de la válvula, y la parte superior, que es el actuador. Ambas secciones están unidas por medio de un vástago y los correspondientes soportes. Siguiente.
Bueno, aquí podemos ver lo que les dije, que está el actuador y el cuerpo. Siguiente. Bueno, acá podemos ver, diferenciar cada parte de una válvula de control. Primeramente está el actuador, también llamado accionador o motor. Este puede ser ya sea neumático, eléctrico o hidráulico, pero los más utilizados son los neumáticos y los eléctricos, por ser mucho más sencillos y de rápida actuación. Después está el eje, convierte el torque del actuador hacia el obturador y fija el mismo. Después tenemos el cuerpo. Este está provisto de un obturador o tapón, también conocido. Los asientos del mismo y una serie de accesorios. La unión entre la válvula y la tubería puede hacerse por medio de bridas soldadas o roscadas directamente a la misma. El tapón es el encargado de controlar la cantidad de flujo que pasa a través de nuestra válvula. Puede accionar en la dirección de su propio eje mediante un movimiento angular. Está unido por medio de un vástago al actuador. Después, el punto número 5 es el empaquetadura de ejes o pernos de tornillos. Se encuentra alrededor del eje y ajusta y se asegura el perfecto sellado del paso. Después están los asientos. En esta parte se realiza el cierre con el obturador. El obturador es la pieza que se encarga de la interrupción del paso. Su material puede variar dependiendo del uso que se le dé a la válvula de control. Después, junta de cierre. Este elemento generalmente es de composición elástica. Tiene como función el sellado perfecto del paso. Y después está en los extremos, que esta parte permite la conexión a la tubería. Puede ser bridados, soldados, roscados. En sí permite que la válvula se acople a la tubería por uniones externas, ¿verdad? Siguiente. Bueno, los criterios de selección general de válvulas de control. La adecuada selección de una válvula de control para una determinada aplicación puede ser un problema de fácil solución o llegar a ser muy complicado. Debemos, por tanto... Sí, profe, no te escucho. No, adelante, seguir nomás. Yo Sí. tenía apagado el micrófono. Bueno, siguiendo, debemos por tanto tener una secuencia lógica de parámetros que son los siguientes. Primeramente debemos conocer los valores normales y límites de presión que soporta el cuerpo de la válvula. Estos valores están determinados por los datos del proceso. El dimensionamiento y la capacidad de flujo. Dimensionar una válvula significa determinar el diámetro del orificio de manera que cuando deba circular el caudal normal mínimo y máximo, las aperturas se encuentren en el tramo intermedio de su carrera. Luego tenemos la característica de flujo. Un criterio importante en la selección de válvulas es la característica inherente de flujo, que define la relación de caudal y apertura del elemento final de control cuando la caída de presión a través de la válvula se mantiene constante. Estas características deben ajustarse a los requerimientos del proceso. Las más significativas son la lineal, la de igual porcentaje y la de apertura rápida. La elección de estas tiene influencia en la estabilidad y la controlabilidad. Luego tenemos los límites de temperatura, el caudal de fuga, las pérdidas de presiones normales y cuando la válvula está cerrada. Luego tenemos los requerimientos de las conexiones de la válvula al sistema de cañería. Estas pueden ser bridadas, son normalmente utilizadas en la mayoría de las aplicaciones.
Luego tenemos las roscadas, que son utilizadas para tamaños menores a 1 pulgada. Y también tenemos las soldadas, que se usan para materiales altamente tóxicos, de muy alta presión, inflamables y algunas otras aplicaciones específicas. Luego tenemos la compatibilidad del material con la aplicación y durabilidad. Naturalmente, todos estos parámetros están influenciados por factores ajenos al aspecto técnico, tales como la disponibilidad del producto, la logística, economía, tendencias en planta, mantenimiento y otros de similar naturaleza que deben influir en la justa elección del producto. Los tipos de válvulas. A lo largo de los años se han desarrollado muchos estilos de cuerpos de válvulas de control. Algunos han encontrado un amplio campo de aplicación, en tanto que otros cumplen condiciones de servicio específicas y se utilizan con menor frecuencia. Debido a las diferentes variables, no puede haber una válvula universal. Por tanto, para satisfacer los cambiantes requisitos de la industria, se han creado innumerables diseños y variantes con el paso de los años, conforme se han desarrollado nuevos materiales. Existen varias clasificaciones de los tipos de válvulas. Según el tipo de movimiento, pueden ser lineales o rotativos. Según su función, pueden ser de aislamiento, de retención, regulación y seguridad. A continuación, iremos describiendo los tipos de válvulas que consideramos las más importantes y representativas. Primeramente tenemos la válvula tipo globo. Son válvulas de movimiento lineal que se utilizan para servicios on-off. Pueden servir para realizar paradas de emergencia, cortar el flujo del medio y es adecuada para ocasiones en las que es necesario estrangularla con frecuencia. El principio fundamental del funcionamiento de las válvulas de globo es el movimiento perpendicular del disco en relación con el asiento. Esto garantiza que el espacio en forma de anillo situado entre el disco y el asiento se cierre gradualmente a medida que se cierra la válvula. Esta propiedad proporciona una capacidad razonablemente adecuada para la regulación. El sello se hace aplicando el torque al vástago de la válvula y este se orienta en la dirección axial. El disco ejerce presión para que la superficie de sellado del disco se ajuste perfectamente contra la superficie de sellado del asiento, evitando que el medio se filtre a lo largo del espacio entre las caras del sellado. El par de sellado de la válvula de globo se compone de una superficie de sellado de la válvula y otra del asiento, y el vástago de la válvula impulsa el disco para moverse verticalmente a lo largo de la línea central del asiento. Durante el proceso de apertura y cierre de la válvula de globo, la altura de apertura es pequeña, la velocidad de flujo es fácil de ajustar y la fabricación y el mantenimiento son convenientes, y la presión es aplicable a un amplio rango. Hablando un poquito de las ventajas de esta válvula de tipo globo, se puede mencionar que tienen una buena capacidad de cierre, menor fricción entre la superficie de sellado y mayor vida útil. Tienen una carrera corta del disco y pocas vueltas para accionarlas, lo cual reduce el tiempo y el desgaste en el vástago y en el bonete. Tienen un control preciso de la circulación disponible con orificios múltiples, capacidad de estrangulamiento moderada a buena, y también esta válvula se puede utilizar como de retención cuando el disco no está unido al vástago. En cuanto a las desventajas, tenemos que tiene un mayor tamaño y mayor caída de presión con respecto a otras válvulas. La estructura de la válvula de globo es compleja y es difícil de fabricar y mantener. Además, requiere mayor fuerza o un actuador más grande para abrir o cerrar la válvula. Las válvulas de globo generalmente no son adecuadas para medios con partículas y alta viscosidad. ¿Dónde se aplican estas válvulas? Generalmente son ideales para ciclos rápidos, altas temperaturas y para aplicaciones de regulación, aunque se utilizan con frecuencia para el control del vapor y en el tratamiento de agua y de aguas residuales. También pueden emplearse en una gran variedad de aplicaciones dentro de los procesos industriales, incluso en aplicaciones
estériles e higiénicas de la industria farmacéutica, alimentaria y biotecnológica. Existen algunas variaciones de la válvula tipo globo. Primeramente, la de doble asiento. Requiere menos fuerza del actuador y es guiada por la parte superior o por la inferior, pero es más cara, más difícil de reparar, mantener y ajustar y no provee un cierre hermético. Luego tenemos la de 3 vías. Se emplean generalmente para mezclar fluidos o bien para derivar un flujo de entrada y 2 de salida. Después tenemos la válvula globo en ángulo, que permiten obtener un flujo de caudal regular sin excesivas turbulencias y es adecuada para disminuir la erosión cuando esta es considerable por las características del fluido o por la excesiva presión diferencial. Y por último tenemos la de cuerpo compartido. Esta es una modificación de la válvula de globo de simple asiento, teniendo el cuerpo dividido en 2 partes entre las cuales está presionada el asiento. Esta disposición permite una fácil sustitución del asiento y facilita un flujo suave del fluido sin espacios muertos en el cuerpo. Se emplea principalmente para fluidos viscosos y en la industria alimentaria. Bueno, la válvula tipo compuerta es de vueltas múltiples, en la cual se cierra el orificio con un disco vertical de cara plana que se desliza con un ángulo recto sobre el asiento. Esta válvula se abre mediante el levantamiento de una compuerta o cuchilla. Esta compuerta puede ser redonda o también rectangular, y así permite el paso del fluido. Lo que le hace distinguir a la válvula de compuerta es el sello, el cual se hace mediante el asiento del disco en 2 áreas distribuidas en los contornos de ambas caras del disco. Algunas ventajas de la válvula tipo compuerta es que tiene una alta capacidad, cierre hermético, es de bajo costo, su diseño y su funcionamiento son sencillos y tiene poca resistencia a la circulación. En contraparte, las desventajas, el control deficiente de la circulación, se requiere mucha fuerza para accionarla, también produce cavitación con baja caída de presión, también debe estar cubierta o cerrada por completo. La posición para la estrangulación producirá erosión del asiento y del disco. Teniendo en cuenta estas ventajas y desventajas, es recomendada para servicios con apertura total o cierre total, sin estrangulación, para uso poco frecuente, también para resistencia mínima a la circulación, para mínima cantidad de flujo o líquido atrapado en la tubería. Algunas de sus aplicaciones son en servicio general, en aceites y petróleo, también en gases, aire, pastas semilíquidas, líquidos espesos, vapores, gases, líquidos no condensables y líquidos corrosivos. Después están las válvulas tipo diafragma. Estas válvulas son de vueltas múltiples nuevamente y efectuará el cierre por medio de un diafragma flexible sujeto a un compresor. Cuando el vástago de la válvula hace descender el compresor, el diafragma produce un sellamiento y corta la circulación del flujo. Se utiliza para corte y estrangulación de líquidos que pueden llevar una gran cantidad de sólidos en suspensión. La válvula de diafragma se aísla, dentro de la válvula se aísla el fluido de las partes del mecanismo de operación. Esto las hace idóneas en servicios corrosivos
o viscosos, ya que evita que cualquier contaminante, y sí, evita cualquier contaminación hacia él o del exterior. Existen dos tipos de válvulas de diafragma, ya sea de paso restringido o paso directo. Así como vimos en el anterior, también tienen sus ventajas y desventajas. Entre sus ventajas está nuevamente que este tiene un bajo costo, no tiene empaquetaduras, no hay posibilidad de fuga por el vástago. También es inmune a los problemas de obstrucción, corrosión o formación de gomas en los productos que circulan. Y en sus desventajas está que el diafragma es susceptible de desgaste, el desgaste del asiento y elevada torsión al cerrar con la tubería llena. Es recomendable en servicios de apertura total o cierre total nuevamente, también para servicio de estrangulación y servicio con baja presión de operación. Algunas de sus aplicaciones son para fluidos corrosivos, materiales pegajosos o viscosos, pastas semilíquidas fibrosas, lodos, también para alimentos y productos farmacéuticos. Bueno, continuando un poquito, tenemos las válvulas tipo esférica o de bola. Estas válvulas son de un cuarto de vuelta y tienen una bola taladrada que gira entre asientos elásticos, lo cual le permite una circulación directa en la posición abierta y corta el paso cuando se gira la bola 90 grados y cierra el ducto. En la válvula de bola, un macho esférico agujereado controla la circulación del líquido. El sellado de la válvula de bola es excelente. Tiene ventajas y desventajas como todas las válvulas, y entre las ventajas podemos mencionar el bajo costo, tiene alta capacidad, tiene un corte bidireccional, circulación en línea recta y poca fuga, se limpia sola y tiene poco mantenimiento. También no requiere lubricación. En cuanto a las desventajas, es importante resaltar que tienen características deficientes para la estrangulación, necesita alta torsión para accionarla, es susceptible a desgastes en los sellos y también propensa a la cavitación. Eh, es muy recomendada o es recomendable para todo tipo de servicio de conducción y corte sin estrangulación. Requiere cuando se requiere una apertura rápida, cuando se necesita mínima resistencia a la circulación, y es aplicada a servicio general, altas temperaturas y pastas semilíquidas. Después tenemos la válvula tipo macho tapón, que también es de un cuarto de vuelta y controla la circulación por medio de un macho cilíndrico o cónico, que tiene un agujero en el centro, que puede mover de la posición abierta a la cerrada mediante un giro de 90 grados. Posee un diseño excéntrico. Cuando la válvula está abierta, el macho no tiene contacto con el asiento, por lo tanto no sufre fricción. Cuando la válvula se está cerrando, el grado de cierre puede ser ajustado de acuerdo a la presión del medio. Entre las ventajas podemos mencionar la alta capacidad, que posee un cierre hermético, bajo costo y funcionamiento rápido. Y la desventaja es que necesita alta torsión para accionarla, tiene desgaste de asiento y cavitación con baja caída de presión. Es recomendada para servicios con apertura total o cierre total, para accionamiento frecuente, para baja caída de presión a través de la válvula, para resistencia mínima a la circulación, y se aplica en servicio general, pastas semilíquidas, líquidos, gases, vapores y corrosivos. Luego tenemos a la válvula tipo mariposa.
que es también de 1/4 de vuelta y controla la circulación por medio de un disco circular con el eje de su orificio de manera, o sea, formando un ángulo recto con dirección al flujo de circulación o sentido de circulación. Y es una válvula sencilla, compacta y de revolución. Por lo tanto, es barata de fabricar y tiene mucho ahorro de material. También necesita poco espacio para su montaje en la instalación. Entre las ventajas, mencionamos que es ligera de peso, compacta, bajo costo, requiere poco mantenimiento, tiene muy poco número de piezas, tiene alta capacidad, la circulación es en línea recta y desventajas, alta torsión para accionarla, capacidad limitada para la caída de presión y también es propensa a la cavitación. Es recomendado para el servicio con apertura total o cierre total, servicio con estrangulación, para accionamiento frecuente también, cuando solo se permite un mínimo fluido atrapado en la tubería para bajar la caída de presión a través de la válvula. Sus aplicaciones en general son para servicio general, líquidos, gases, pastas semilíquidas y líquidos con sólidos en suspensión. Luego están las válvulas de retención. Este tipo de válvula se abre y cierra automáticamente por la fuerza generada por el flujo en la tubería y se puede decir que es una válvula automática. Las válvulas de retención se utilizan en sistemas de tuberías. Sus funciones principales son evitar el reflujo del medio, evitar que la bomba y el motor de accionamiento se inviertan. Siguiente. Ahí. Válvulas de alivio. Las válvulas de alivio también son conocidas como válvulas de seguridad. Están diseñadas para liberar el fluido cuando la presión interna ya supera lo establecido. Y justamente, como su nombre lo dice, es de alivio, por lo tanto, su misión es evitar la explosión, fallo de equipo o fallo de tubería por exceso de presión. Existen también las válvulas de alivio que liberan el fluido cuando la temperatura ya está alcanzando su límite. Y el uso principal de esta válvula es para el servicio no comprimible y se abre con lentitud conforme aumenta la presión para regularla. Y ya terminamos. Gracias. Bueno, muy bien también este grupo, por los videos, por los materiales mostrados y por se ve que dominaron el tema, investigaron, así que como mencionamos la clase pasada, ya es un capítulo para ustedes este capítulo de válvula para el grupo que estudió, ¿verdad? Nuevamente reiterarles, ¿verdad? Que pueden alzar la plataforma, por favor, para que se pueda corregir y también quede un registro ahí de los materiales presentados como parte del trabajo práctico. Así Dale, que, profe. sí, no sé si hay alguna pregunta para el grupo, ¿verdad? Yo creo que fue muy claro, muy didáctico, muy buena presentación. Así que, bueno, ya hay los compañeros, o parte de los compañeros, generalmente se da un tiempito para preguntar y cosas así. Bueno, si no hay preguntas, con esto estamos nosotros con el objetivo de desarrollar todos los capítulos. También estamos cumpliendo con el objetivo de presentar todos los trabajos prácticos
Y bueno, el próximo lunes es nuestro examen parcial, de manera que no sé si hace falta repetir, ¿verdad? Los capítulos que entran serían, creo que modos de control, creo que hasta ahí nos quedamos, o creo que ya nos entró eso en el primer que vamos a desarrollar, no recuerdo, pero sería desde ahí, ¿verdad? Modo de control, después todo, medidores de nivel, medidores de presión, medidores de temperatura, medidores de caudal, válvulas, ¿verdad? Y a todo eso hay que sumarle lo que están desarrollando en el laboratorio, ¿verdad? Que vi que están viendo la parte electroneumática y la parte de programaciones de PLC. He visto que están dando programaciones por bloque, programaciones por tipo ladder. Así que también eso entraría en el segundo parcial, ¿verdad? Eso para que quede un poco claro, ¿verdad? El alcance, vamos a decirle, sobre qué vamos a rendir, ¿verdad? No sé si en estos días, en estos últimos días en el laboratorio, el viernes pasado y este viernes, no sé qué van a dar, ¿verdad? Pero en base a eso sería. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Profe, dos cosas. Uno, Sí. recién intenté subir mi trabajo, pero no me deja porque está habilitado hasta 5 megas nomás. No sé si puede subir hasta 10 megas porque mi PDF tiene 8. Ah, ya, ya. ¿Y se puede eso subir? Sí, el máximo de la plataforma es 10 Mira que yo megas. no toqué nada, ¿verdad? Está en la configuración estándar, pero vamos a verificar de por ahí, no sé, por algún motivo se programó hasta 5, ¿verdad? Sin que yo me dé cuenta y había que alzarlo hasta 10 megas, ¿verdad? Sí, No creo hay que ningún está problema. habilitado para hasta 20 archivos. Creo que si disminuir la cantidad de archivos que poder recepcionar, aumenta la capacidad hasta 10. Ah, ya. ¿Cómo se haría? ¿Cómo sería? Tiene que Y disminuir el número de... de archivos que podemos subir. Ahora está que podemos subir 20 archivos. Ah, Número máximo de archivos a recepcionar, 20. entonces se puede bajar eso, pero eso es 20 para todos los grupos, ¿verdad? No por grupo. Ah, por grupo, ya. Ok, bueno, voy a verificar después y de todas maneras, si es que no pueden subirlo o sigue el inconveniente, Te les podemos mandar pediría que correo. en todo caso me envían por mail, ¿verdad? Ok. Pero de todas maneras, o sea que la primera opción es alzarlo en la plataforma. Vamos a verificar, vamos a hacer eso que vos estás diciendo y bueno, inclusive ahora mismo al final de la clase podemos ver, ¿verdad? Si te puedes quedar, Fabricio, ya que vos estás viendo ya eso, y entonces podemos programar eso. Ok, pero no sé cómo se programa. Sé nomás de mi experiencia como ¿Te alumno. parece nomás? Bueno, bueno, voy a verificar nomás yo después y vamos a ver. Sin problema. Y el otro era, profe, lo que hablamos después del primer parcial, que el Sí. examen sea que se podamos retroceder y ir variando. Bueno, eso de retroceder, yo creo que no. ¿Ah? ¿Por qué? Porque recibimos orientación en la etapa vamos a decirle, el curso, eso que dimos. Así que ahí hay varias experiencias, varios profesores de intentos de fraude y todo eso. Entonces, lo que sí vamos a tratar de flexibilizar con el tiempo, una cosa así, ¿verdad? Ok. Que la otra vez tuvimos dificultad, ¿verdad? Entonces, no sé, a lo mejor llevemos a 2 horas, una cosa así, ¿verdad? Vamos a evaluar eso. Ok, o el orden, que sea los que valen más puntos al comienzo, Y también sí, nos ayudaría. y vamos, Pero muy largo. primero tengo que elaborar, o sea,
Yo tenía pensado, le soy sincero, yo tenía pensado ya tomar presencial este segundo parcial, porque se presta mucho más a lo presencial que en forma virtual, porque fíjense, hay muchísima teoría, ¿verdad? Y tomar teoría así en forma virtual se complica un poco, ¿verdad? Pero tengo que elaborar primero y analizarlo un poco y ver la forma más práctica, ¿verdad? En todo caso, se da una explicación ahora, un orden, le muestro el temario, una cosa así, al inicio, o no sé, tengo que analizar, no quiero responderte así sin tener todo a mano, ¿verdad? Pero sí vamos a tratar de que no sea desordenado o no sé, una cosa así. ¿Les parece? Ok. Ok. Bueno, y con esto vamos terminando, entonces así que muchas gracias y nos estaremos encontrando el próximo lunes, ¿verdad? A la misma hora. Dale, profe, gracias. Dale, genial. Chao, Agradezco chao. a todos su atención, así que no se Muchas olviden de gracias. dejar ahí el presente para que quede registro ahí en el chat, ¿verdad? Dale. Dale, muchas gracias a todos. Chao, profe, gracias a vos. Chao, chao. Profe, que ahora comenzaría el examen, preguntan en el chat. Y no, y a la misma hora, ¿verdad? 18:15, 18:20, generalmente yo para esa hora estoy, ¿verdad? Así que prepárense para esa hora. Dale, profe, gracias. Necesitaríamos otra vez el mismo programa para la práctica, ¿verdad? ¿Para qué? El programa, no me acuerdo cómo se llamaba. El programa, el simulador. Fluid Sim. Ay, háblenlo, eso yo generalmente doy libertad al auxiliar para que ponga los temas del laboratorio, ¿verdad? Y ahora con más razón todavía que con esta dificultad que estamos teniendo, que yo le estoy mencionando, que hay que hacer virtual únicamente. Entonces, creo que tienen una clase más este viernes, ¿verdad? O vos podés entrar en contacto con Quintana. Ok, voy a hablar con él. Dale, sin Dale, gracias, problema. profe.